Hoy pues en la clase de geografía estaremos hablando acerca de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Este tema pues va dirigido a los alumnos del segundo año del secundario. Los lineamientos, que ya lo hemos cumplido hace unos minutos, el objetivo principal. Luego de que usted va a observar, investigar los textos y gráficos, vas a conocer cómo nacen los ríos afluentes que llegan al río Amazonas. Asimismo, vamos a aprender la gran importancia de la cuenca del Amazonas. Muy bien. La cuenca hidrográfica del Amazonas. Muy bien. Aquí tenemos el mapa del Perú, y entonces también es conocido como la vertiente del Atlántico. ¿Debido a qué? Debido pues a que las aguas que van a llegar al Amazonas y el Amazonas pues desemboca al Atlántico, ¿no? Es por eso que se le llama como también la vertiente del Atlántico. Su extensión es superior a los 950.000 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando habla de extensión, está hablando de kilómetros cuadrados, estamos hablando pues que el Amazonas, bueno, aquí no tengo una imagen, comprende pues los departamentos, abarca los departamentos de Loreto, de San Martín, de Amazonas, parte también de Huánuco, de Ucayali, en fin, de Pasco. Entonces, toda esa área abarca pues más o menos 950.000 kilómetros cuadrados. Miren, la cuenca hidrográfica del Amazonas tiene ese origen en los nudos de Pasco. ¿Dónde queda el nudo de Pasco? Aquí está el nudo de Pasco. ¿Ya? Y el otro nudo es el nudo de Vilcanota. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice que tiene su origen? Porque es pues en estos lugares donde se originan pues los ríos afluentes del Amazonas. Los ríos que van a llevar sus aguas al Amazonas. La vertiente del Amazonas. En la segunda de estas cuencas, pues, nace el gigante Amazonas. Aquí tenemos una fotografía del Amazonas, una vista aérea. Miren la forma, pues, que tiene el Amazonas. Miren. Tiene la forma, pues, como si fuese de una serpiente. De una serpiente. Va adoptando estas formas, pues, debido, más que nada, durante su tránsito, pues, se va encontrando con playas, con bosques, en fin. Entonces, su longitud, 6.992 kilómetros, aunque ahora en los últimos años se ha considerado que su longitud es mucho mayor que esta. ¿Ya? Entonces, el Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo. Caudaloso significa, pues, por la gran cantidad de agua que contiene, la cantidad de agua. Su vertiente ocupa el 75% del territorio peruano. ¿Por qué? Porque, pues, como le había dicho hace un momento, el Amazonas, y si consideramos también ahí los ríos que dan sus aguas, el Ucayali, el Guayaga, el Marañón, el río Tambo, el río Ene, el río Apurímac, prácticamente pues estamos hablando de los departamentos de Loreto, San Martín, Amazonas, Pasco, Ucayali, Apurímac. Por eso se dice que su vertiente ocupa el 75% del territorio peruano. Y otro dato muy importante del Amazonas, contiene el 4% del agua dulce del planeta. Agua dulce, pues, significa, pues, que es un agua que se puede tomar, que se puede ingerir, que más que nada para el uso también de la agricultura, de la ganadería. Eso es el agua dulce. Entonces, sus aguas del Amazonas son el 4% del planeta. ¿Qué más? Otro dato. La vertiente del Amazonas es un conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos con sus afluentes desembocan en el Amazonas. Vamos a explicar aquí. Aquí está.
Muy bien. Otro dato también que tenemos de la cuenca hidrográfica del Amazonas, a ver, sus ríos son de régimen regular, dice. Bueno, nacen de las cordilleras, por eso son de origen fluvio-glaciar. Y pues nacen de las partes altas de las cordilleras, donde están los glaciares, en fin. De ahí nacen las aguas de los ríos que van alimentando al Amazonas. La cuenca hidrográfica del Amazonas son, miren, ríos navegables. Miren, a diferencia de los ríos de la costa, que no son navegables, pero sin embargo, los ríos de la cuenca del Amazonas sí son navegables. En el río Marañón, pues vamos a apreciar este tipo de embarcaciones. ¿Mm? En el río Ucayali, el que pasa pues, por esta ciudad principal de Ucayali, en el departamento de Pucallpa. Salen muchas embarcaciones llevando pues pasajeros, cargas, materiales, animales, en fin. Y prácticamente también pues los ríos, eh, el río Amazonas propiamente dicho también, es un río pues que pasa cerca de la ciudad, pasa por la ciudad, por el puerto fluvial de Iquitos, donde hay pues un gran comercio. Diariamente pues del puerto fluvial de Iquitos, a través del río Amazonas, salen muchas embarcaciones llevando productos a muchas comunidades ribereñas. Por eso se dice que son navegables, caudalosos por la gran cantidad de agua que tienen y son de gran longitud. Esto vamos a verlo en una imagen, más que nada habla pues, en el caso del Amazonas, casi 7.000 kilómetros de longitud. Y dice, forman muyunas más que nada son remolinos que se forman en las aguas de un río. Son torbellinos, ¿sí? Producto pues debajo de estos ríos en el fondo, ¿no? Hay pues troncos, plantas, y se van a formar torbellinos. Muy bien, otra característica. Aquí tenemos la cuenca del Amazonas. En el caso del Perú, mira, en el caso del Perú, y también como la cuenca del Amazonas abarca pues también todo América del Sur. Miren, esta línea gruesa de color azul, pues es el río Amazonas. Y aquí hay un dato muy importante. El río Amazonas nace ya aquí, bueno, eh, aquí en este lugar se van a unir dos ríos muy importantes. El Marañón, que está aquí, y el Ucayali. ¿Mm? El río Ucayali, que está aquí, y el Marañón. Estos dos ríos se van a unir, y aquí nace pues el Amazonas. Entonces, miren cómo el Amazonas, eh, durante su tránsito, son muchos los ríos afluentes. Quiere decir, muchos de ellos les dan sus aguas. Por ejemplo, en el Perú, el río Napo da sus aguas al Amazonas, también lo da el río Tigre, el río Yavarí, en fin. Sigue avanzando el Amazonas y aquí vemos pues que hay otro río que le va a dar sus aguas, el río Putumayo, y así. Esto es en Colombia, ¿no? Sigue transitando, ya en Brasil, cuando se encuentra en Brasil, miren cuántos son los ríos que le van a dar sus aguas. El Curúa, el Japura, Madeira, ¿no? Todas estas líneas de color celeste, pues son ríos un poco menos caudalosas, pero que van a llevar sus aguas al Amazonas. Miren, miren cuántos son los ríos que llevan sus aguas al Amazonas. Algunos nacen de Colombia, algunos nacen de Ecuador, hay otro que también nace de Venezuela. De Venezuela también sale en este río.
pasa por aquí, llega a Brasil, el río que se llama Negro, ¿no? Y bueno, también nacen también de Guyana. Entonces, los ríos de la cuenca del Amazonas son profundos, como habíamos visto en un video en un primer momento. En algunos lugares hay hasta 100 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces, todos estos ríos desaguan en el Amazonas. Y el Amazonas sigue su tránsito y desemboca ¿en dónde? En el Océano Atlántico, que está aquí. ¿Mm? Aquí desemboca toda esta gran cantidad de agua en el Océano Atlántico. Muy bien. ¿Cuál es el territorio del Amazonas? La cuenca amazónica, pues, alberga a más de 30 millones de personas. ¿Qué quiere decir? En toda esta zona, que está de color verde, pues hay un promedio de casi 30 millones de personas que viven más que nada y más que nada, pues, son las aguas de todos estos ríos que permiten la existencia de ellos, su agricultura, su ganadería, en fin. Entonces, la cuenca del Amazonas, que es todo esto que está pintado de color verde, comprende los países de Brasil, acá está Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa, una colonia francesa que está aquí, y Surinam, aquí, y también Guyana. Ahora usted dirá, profesor, pero de Bolivia también hay ríos cuyas aguas llegan al Amazonas. Claro que sí. También de también pues de Bolivia, imagínense. Todo esto pues es la cuenca del Amazonas, que pues alberga a todos estos países. ¿Ya? Como aquí lo habíamos mencionado. Muy bien. ¿Qué más dice aquí? Otro dato que tenemos aquí es, ¿cuáles son los principales ríos de la cuenca del Amazonas en el Perú? En el Perú. Sabemos pues que en los otros países también hay ríos que conforman la cuenca del Amazonas. Pero vamos en el Perú. En el Perú son el Amazonas propiamente dicho. Aquí está el río Amazonas. También está el Ucayali. Aquí está el río Ucayali. Aquí está. Pasa por las ciudades de Ucayali, Contamana, Riquena. Aquí está. Contamana. Pasa también, pues, y aquí, en este lugar llamado Nauta, donde junto con el Marañón se une y pues a partir de aquí ya nace el Amazonas. También la cuenca del Amazonas no comprende el Guayaga, aquí está el Guayaga, un río también bien caudaloso, también que nace de las cordilleras del Perú, la cordillera oriental. Entonces, también un río muy importante. También está el Urubamba, que forma el Valle Sagrado, que nace pues el Valle del Urubamba, esto está aquí más abajo, en el Cusco, y el río Tambo, en Apurímac, que nace de la confluencia de los ríos Ene y Pereno. Esos son los ríos más importantes de la cuenca del Amazonas en el Perú. En el Perú. También hay otros ríos, sí, también hay el Tigre, cuyas aguas nacen de Ecuador, el Napo también, y aquí tenemos otro también que es el, bueno, ya sé. Y aquí vemos pues las ciudades importantes, Requena, Contamana, Yurimaguas, Nauta, Iquitos, Pebas, Caballococha. También existe otra cuenca, también no es muy importante, pero también en el departamento de Madre de Dios, cuya capital es Puerto Maldonado, también existe una cuenca. ¿Qué quiere decir? Pues que también vamos a encontrar bastantes ríos
que van a alimentar sus aguas a este río llamado Madre de Dios, que está aquí. ¿Mm? Aquí no se nota muy claro, pero este río, Madre de Dios, también se va a alimentar de muchos de estos ríos que están aquí. Todo esto conforma pues la cuenca de Madre de Dios. Y esto está ubicado, el departamento de Madre de Dios se encuentra al norte de la meseta del Collao, donde está el departamento de Puno. También tiene ríos de gran caudal, no se olviden, la palabra caudal significa la gran cantidad de agua, y son pues ríos regulares. Constantemente pues mantienen su caudal, no se secan durante todo el año. El más largo, aquí en la subcuenca de Madre de Dios, es pues el río Madre de Dios, 655 kilómetros. Son, dice, torrentosos, que como nacen de la cordillera, de los, de los nudos también, por la caída, entonces bajan con bastante fuerza en su curso inicial. Y ojo, este es un dato muy importante, la subcuenca de Madre de Dios, también sus aguas, pues, van a llegar al Océano Atlántico. Ahora, este río Madre de Dios, de aquí de Perú, sigue su tránsito y se va, pues, pasa por Brasil y también llega al Amazonas. Y del Amazonas, pues, llega al Océano Atlántico. Muy bien. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de este río, Madre de Dios. Aquí tenemos cerca, pues, a la ciudad de Puerto Maldonado. Y también podemos notar, pues, que son ríos navegables. Vemos bastantes embarcaciones aquí, que utilizan este río como medio de comunicación entre muchos pueblos. Aquí vemos que también es caudaloso, ¿no? Por la gran cantidad de agua que tiene. Estas aguas, pues, van a seguir un camino y van a terminar en el Océano Atlántico. Pasan por Brasil. Muy bien. Ahora sí. Ya, ahora, ¿por qué es importante la cuenca del Amazonas? A ver, si usted tiene familia, pues, en, en la selva, usted se ha dado cuenta, pues, que en los puertos fluviales más importantes, en el caso del Perú, pues el puerto de Yurimaguas, el puerto de Iquitos, el puerto de Nauta, el puerto de Ucayali, vamos a encontrar la presencia de estas grandes unidades fluviales. Fluviales, ¿no? Porque navegan en los ríos. Podemos apreciar, miren, la gran cantidad de personas que viajan en estas embarcaciones. Miren, en estos momentos ellos se encuentran aquí, pues aquí observando, ¿no?, el paisaje. Miren, también estas embarcaciones llevan bastante carga, llevan aceite, llevan petróleo, llevan víveres. Entonces, la navegación fluvial en la cuenca del Amazonas es muy importante. Concentra en la cuenca amazónica. Es algo pues que siempre se va a notar. Entonces, debido pues a que en la selva no hay pistas, no hay caminos, no hay panamericanas, en fin, no hay pues vías terrestres, entonces utilizan a los ríos como un medio de comunicación. Un aproximado más de 50.000 kilómetros de vía de transporte. Imagínense, 50.000, habla más que nada de la longitud que se utiliza para transitar. Y este tipo de comercio, de navegación, va a suceder pues entre Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, estas embarcaciones así de este tipo salen de la ciudad de Iquitos, llegan hasta el puerto de Ucayali, también salen del puerto de Iquitos, también llegan hasta Brasil, y también llegan al puerto de Leticia en Colombia, en fin. ¿Ven? Entonces, por eso es muy importante la cuenca del Amazonas. También porque es importante la importancia de la cuenca amazónica, pues también sus aguas, esta agua que ustedes ven acá,
es agua dulce, como habíamos dicho en un primer momento. El 4% del agua del planeta está aquí, pues, en la cuenca del Amazonas. Imagínense. Entonces, eso sirve como sustento para preparar sus alimentos, para su aseo personal, para su limpieza, en fin. También, pues, estas aguas permiten la oxigenación del medio ambiente. ¿Por qué? Cerca, pues, a los ríos van a ver la existencia de muchos bosques, muchos árboles, que vienen a ser, pues, los pulmones, no solamente de América, sino del mundo. Las plantas, los árboles, en fin, toda esta vegetación absorbe el dióxido de carbono del medio ambiente y lo convierte en oxígeno, que es muy útil, pues, para la existencia de la vida, del ser humano y también de muchos animales. Y también, pues, la cuenca amazónica, al haber la existencia de muchos árboles, también se aprovecha sus recursos forestales, el uso de la madera. Entonces, se define como un componente fundamental de la biosfera. Y esto, pues, este tipo no se va a poder comparar con ningún otro ecosistema conocido. ¿Mm? Muy bien. ¿Cuántos países, pues, quisieran tener este tipo de geografía, ¿no? Esta cantidad de agua, de vegetación? ¿Mm? ¿Cuántos europeos, cuando vienen aquí, anhelan, ¿mm?, que en sus países hubieran tenido también esta geografía? Pero bueno, tenemos esa bendición de que el Perú, pues, forma parte de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Pero lamentablemente, también hay personas que no saben, pues, cuidar el Amazonas. Por ejemplo, esta es una foto perteneciente en el puerto en los puertos cerca de la ciudad de Iquitos. Aquí vemos, pues, embarcaciones, ¿m?, embarcaciones también pequeñas que transportan pasajeros, cargas y también, pues, hacen el transporte de petróleo, de, de combustible. Y muchas de estas aguas sucias son lanzadas ¿a dónde? Pues a los ríos. Miren la gran cantidad de basura, ¿m?, que son lanzados de estas embarcaciones. Miren toda esta existencia de basura. Botellas, tuppers, bolsas, miren, cajas, todo es lanzado a veces también por las poblaciones que viven cerca a los ríos. Han convertido, pues, prácticamente, lo han convertido en un desagüe. ¿Todo esto está dañando, pues, a la cuenca del Amazonas? Pues claro que sí. Sabemos bien claro, pues, que estas aguas son utilizadas también para el consumo humano. Imagínense, ahora que estas aguas se combinen, se junten con estas aguas limpias. ¿Mm? Entonces, todo eso también, pues, está provocando daños también. Aquí tenemos otra imagen de cómo también se daña, eh, se está dañando también la cuenca del Amazonas. La tala indiscriminada de árboles, a veces también la quema de bosques, muchas veces ha sido provocado, pues, por el hombre, que no ha tenido cuidado, ¿sí? Y entonces se han perdido muchos bosques, pues, han, que antes albergaba, pues, animales, eh, aves, en fin, prácticamente, pues, eh, se han visto afectados. Es más, muchas comunidades, tribus, se han visto afectados también por todo esto. Sabemos, pues, que los árboles son los pulmones del mundo, generan oxígeno. Y miren, ¿m?, o sea, el destruir los bosques es, pues, como destruir, es como que un hombre estuviera destruyendo sus propios pulmones. ¿M? Entonces, cada vez cuando el hombre hace esto, cuando hace, pues, la quema de árboles, la tala indiscriminada, ¿m?, que quiere decir, sacan árboles para el uso en las madereras, ¿m?, pero sin embargo no se preocupan en volver a plantar. Estamos dañando, como dije hace un momento, es como dañar a nuestros propios pulmones. Bueno, entonces esto también es lo que está sucediendo en la actualidad. ¿M? También las afectaciones que está sufriendo la cuenca del Amazonas. Bueno, hasta aquí hemos podido, pues, nosotros aprender
cuántos son los ríos más importantes de la cuenca del Amazonas, qué países, eh, a qué países beneficia pues la cuenca del Amazonas, en fin. Aquí tenemos una noticia también, miren, una noticia que se encontró en el diario El Comercio, en el cual dice pues que según la Sociedad Geográfica de Lima, ya se ha comprobado que el Amazonas es el más largo que el Nilo. Entonces, ¿no? Antes se consideraba eh, que el Nilo era el más largo, pero ahora no. Ahora se ha comprobado pues, que el Amazonas es el río más largo. Esto basado pues, en diversos estudios, ¿sí? Que prácticamente pues, el Amazonas ya supera los 7.000 kilómetros de longitud. Aquí tenemos, ¿no? El Amazonas de color celeste, ¿no? Entonces, en el video también habíamos visto que nace, pues, ¿dónde? Aquí nace en el Nevado de Quehuilla, en Arequipa, de aquí. Aquí de estas cordilleras nacen las aguas, miren, aquí está el río Apurímac, luego pasa acá el río N, ¿sí? Y estas aguas van siguiendo este tránsito, aquí ya toma el nombre de Ucayali, y de aquí, cuando se une con el Marañón, ya pues nace el Amazonas. Pero las aguas nacen aquí en el Perú. Miren, qué gran bendición tiene el Perú, ¿no? Que de aquí, del Perú, pues nazca, nace prácticamente pues el Amazonas. Bueno, muchachos, también se han dejado preguntas y actividades referentes al tema que se ha expuesto, que han sido enviados al sistema CIE. Bueno, espero pues que todos los videos que hemos visto, los gráficos y textos, te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje. Hoy pues hemos aprendido la gran importancia de la cuenca del Amazonas. Asimismo también vas a tener un análisis crítico acerca pues de las consecuencias del maltrato a los ríos. Cuando usted alguna vez viaja a la selva, ahora ya sabes que lanzar una botella, una bolsa a esos ríos, prácticamente pues estamos contaminando. Y no solo eso, también ahora sabemos pues que esas aguas son utilizadas como agua para el consumo humano, para las ciudades y para muchas comunidades ribereñas. Muy bien, hasta aquí en esta primera parte. Muchísimas gracias.